Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo encuentro, a un nuevo diálogo de Debates Comuna 6, el territorio en contexto. Nos acompañan en la tarde de hoy nuestro amigo y veedor Jorge y nuestra compañera representante del sector de salud en el Consejo Comunal de Planeación, Amparo. No les digo el apellido porque pues uno a los amigos no los va tratando así como tan diplomáticamente. Nos acompaña también detrás de cámaras y en todo el tema logístico y tecnológico, Giovanna Piedradita, comunicadora de la Comuna 6, nuestra amiga también invitada el día de hoy que no ha querido aparecer por aquí en la cámara, Andrea González Abella, una investigadora de la Universidad Piloto de Bogotá que está desarrollando su trabajo de tesis con la problemática del desplazamiento en la obra pública, específicamente con el tema de los vecinos del Metrocable Picacho en la estación 12 de octubre. También nos acompaña aquí detrás de cámaras el compañero César Callejas, que me mira fijo y me pone nervioso César Callejas, y nos acompañan también todos ustedes en vivo y en diferido, ¿cierto? Entonces, bueno, les recuerdo que Debates Comuna 6 es un espacio de encuentro, de diálogo, de confrontación de ideas. Acá lo que nosotros hacemos es proponer temas coyunturales de la comuna, contextos territoriales y hablar desde nuestro conocimiento. La idea es que quienes deseen participar no solo pueden proponer temas, sino también ser los propios panelistas de los temas o de las discusiones que quieran dar. Obviamente nosotros no tenemos, digamos, no nos las sabemos todas, por lo tanto, estamos abiertos a cualquier cantidad de temas, ¿cierto? Para la discusión, en lo que sepamos, pues estaremos allí. Les recuerdo que la semana pasada habíamos iniciado una discusión muy profunda, sobre todo pues por el tema que toca muchas fibras en el universo de la planeación y de la gestión administrativa de la Comuna 6, que es el Plan Estratégico Comuna 6 12 de octubre 2017-2027, Vivir Bien. Habíamos iniciado pues como unas lecturas un poco pues tangenciales, pero poco a poco nos fuimos adentrando en el contenido del instrumento de este libro y habíamos tocado pues temas como la salud, la cultura, la educación, también habíamos hablado de temas metodológicos, de enfoque, y como fue tan profundo la discusión o el debate, pues definimos continuarlo en la tarde de hoy. Pues entonces, digamos que ahí quedamos con los 3 puntos suspensivos desde la semana pasada. Hoy no nos acompaña Víctor, está en Bogotá adelantando gestiones de su ámbito laboral, de su ámbito político, pero seguramente nos está viendo a través de nuestra plataforma de Facebook. Entonces, sin más, empecemos con la discusión, con el debate. Empecemos en el punto donde estábamos o en cualquier otro punto. Igual vamos a llegar a este mismo punto que es el plan estratégico de la Comuna 6. Entonces, Jorge, tiene la palabra. Hamilton, muchas gracias. Una buena tarde para todas las personas que nos ven en este momento por Facebook, a ustedes, compañeros que me acompañan acá en este panel. La idea es que sigamos discutiendo con respecto a las debilidades, más que fortalezas que hemos encontrado en el plan estratégico de la Comuna 6 2017-2027. La semana pasada habíamos tocado y empezado y terminado el programa de la semana pasada, no pasamos como el diagnóstico, porque es que yo creo que entre los 4 pasos, entre esas 4 etapas que sugiere el Departamento Nacional de Planeación, el diagnóstico es la base fundamental para todo un plan de desarrollo. Y decía yo la semana pasada que si el diagnóstico está malo, de ahí para adelante no hay garantías de que haya excelencia en toda la operación y resultados de este plan estratégico. Hablábamos también de los 6 pasos, que nos facilita, que están todos los formatos en el kit territorial, están todos los formatos, están todos los instructivos, lo sugiere el plan Nacional de Desarrollo, lo toma Sumer en el 2015 para realizar esta ruta de planeación o de actualización del plan de desarrollo. Eso nos dice a mí, me dijo alguna vez Guillermo Moreno, que para entonces era funcionario de Sumer. Entonces, por eso es que
tomamos el kit territorial como base para empezar la discusión. Les recuerdo que estos son nuestros hallazgos. La semana pasada habíamos invitado a cualquier persona que nos acompañara de la Junta Administradora Local, de la Socomunal e incluso a Sumer, pero no llegaron. No sé si no vieron la invitación o hicieron caso omiso de ella, pero bueno. Habíamos tocado 6 partes que tiene el diagnóstico, 6 pasos que nos da el diagnóstico. El primero, análisis para el cierre de brechas, queda la gran duda, si se analizó ese cierre de brechas en la Comuna 6. Un segundo paso es la lectura sectorial transversal del territorio, qué hay de esa lectura, dónde quedó, si se hizo realmente, porque dentro del plan no hay algo que se parezca como a una relatoría que haga referencia a esta lectura sectorial. Los problemas territoriales. Yo creo que aquí esto es muy importante, esos problemas territoriales, porque en ese diagnóstico aparece una cantidad de problemas que no sé en qué momento o qué tanto coincide esto con ese plan plurianual. Entonces, que más tarde miramos por qué no hay una inconsistencia entre lo que aparece en el diagnóstico y en lo que aparece en el plan plurianual. Entonces, ahorita más adelante lo tocamos. Y está la ficha de diagnóstico, que no sé, en ese entonces estaba realizando una herramienta, se construyó una herramienta de Sumer, no sé con quién la construiría, que constaba de 19 preguntas, doña Amparo, y esa fue la herramienta que ellos utilizaron, que incluso nosotros le decíamos al señor Danicano que nos pasara la ficha técnica de dicha herramienta, pero nunca nos llegó y la tabulación pues tampoco nos llegó. Entonces, esta herramienta se le aplicó, no recuerdo a cuánta gente, pero sí quedaron como muchas dudas con respecto a la construcción, porque es muy importante saber con quién se construyó. Ojalá hubiéramos podido construir esa herramienta hacia un paralelo que en ese momento se estaba operando los movilizadores, ¿verdad? Y creo yo, creemos nosotros desde la veeduría, que fueron 2 cosas que no se aprovecharon en su máximo. La herramienta, porque pudo haberse construida participativamente con todos los actores que tienen que ver con la planeación del desarrollo, y la segunda es la aplicación de la misma. No, pues, a ver, aquí las perspectivas de lectura del plan son diversas. Obviamente hay unas lecturas que ven en el plan un instrumento idóneo, ¿cierto? Y digamos un instrumento férreo para la planeación del territorio en los próximos 10 años. Y hay otros que sí lo vemos como un poquito más de crítica, ¿cierto? Porque sí nos interesa tanto la forma como el fondo, además del proceso, ¿cierto? Aquí Víctor nos advertía la semana pasada que una cosa había sido el proceso de creación, otra cosa el instrumento libro. Para mí, pues hay serias fallas en todo, ¿cierto? Si bien los procesos sociales tienen unos momentos de auge, otros de declive, y digamos que hay algunas metodologías aplicadas a todo este trabajo social de recuperación de información, los talleres de ERP, los grupos focales, las matrices DOFA, qué sé yo, las tertulias, los recorridos territoriales, las cartografías sociales, etcétera, etcétera. Sabemos pues que no siempre dan el mejor de los resultados, pero digamos que hay digamos, un salvamento pues, metodológico de estas personas, de este grupo que hicieron que construyeron este instrumento. Pero otra cosa pues es el libro como tal, ¿cierto? Que sí se le encontramos muchas fallitas. Entonces no sé, doña Amparo, ¿qué nos tiene que decir al respecto? Yo enseguida vuelvo sobre lo que acabo de decir porque mi análisis es un poco más político y mucho más poético, digámoslo así, del tema de la forma y el fondo del libro, ¿cierto? Con el tema del plagio, por ejemplo, que todavía no lo hemos saldado y que todavía pues me parece a mí una situación bastante grave que ahorita vamos a tratar. Es que uno se pone a pensar que viniendo de la Universidad de Sumer, ¿cierto? Una universidad con tanto renombre, unos profesionales con tanto renombre, y mirar que al coger el instrumento, pues no lo ponen real en el libro, porque si bien pues a la gente le parece que el libro y este plan es el mejor de los 21 de la ciudad, otra cosa es que lo empecemos a leer, porque son un montón de fragmentos copiar, pegar, y de realidades que ya no son las que vive nuestro territorio. Siempre se disgustan un poco porque
es una universidad la que la hace, pero a uno le da tristeza, parece que fueran unos aprendices de planeación los que nos hubieran entregado este libro. Si bien aparentemente uno lo ve y dice, pues sí es el mejor instrumento de la ciudad, otra cosa es empezar a leerlo hojita por hojita, a mirar los enunciados de proyectos que no juegan con la realidad y el diario vivir de este territorio. Y máximo cuando tenemos un apellido tan grande que es vivir bien. Bueno, coincidió esta semana que desde el Sistema de Información y Comunicación de la comuna se publicó en su página de Facebook un video donde conciencialmente tocaba el tema de la construcción histórica de la planeación en la Comuna 6, ¿cierto? Entonces, hablaban lo que nosotros tocamos muy tangencialmente la semana pasada, de cómo inició todo, más o menos a finales de los 90, pues en un contexto urbano muy delicado de violencia, ¿cierto? Donde en las comunas apenas estaba empezando a hablar de inclusión dentro de esa dinámica. Entonces se empieza pues todo el tema de, del plan de la zona, ¿cierto? Del plan de la zona noroccidental. Luego viene el plan Sendas del 95 al 2003. Luego viene el plan estratégico de 2006, pues la etapa de 2006 a 2015. Luego viene el plan estratégico en la nueva etapa de 2006 a 2015, ¿sí? Y luego viene pues el actual plan con una revisión a finales de 2014. Entonces, no sé, en el video hay, digamos, como varias cosas que resaltar. Primero, pues se traen a colación, digamos, los momentos históricos de toda esa dinámica que se supone y dice pues el presentador del video que se recogieron todo el acumulado metodológico y conceptual de la construcción política que se había dado en el territorio. Yo no sé si este actualmente corresponde a ese cúmulo. ¿Perdón? Ah, por eso, esa es la discusión, ¿cierto? Porque entonces se hablan, digamos, de una construcción paulatina, comunitaria, de todos, integrada, donde se sumaban saberes acumulados y luego entonces, digamos, se presenta esto como resultado. Yo no sé, Jorge, vos qué tenés que decir frente, digamos, a lo que nos mostraban allí en ese video, aunándolo pues como con los temas que estamos tratando hoy. Mira, es que hay que retomar ese histórico. Yo escuchaba y reconozco mucho el liderazgo de ese entonces, porque antes existía un liderazgo mucho más apabullante y mucho más crítico ante la administración municipal, que planeaba con el territorio y no venía simplemente a atender unas ofertas del municipio de Medellín, de la administración municipal. Yo resalto y destaco mucho todos los líderes de ese tiempo y por esos intereses que tenían ellos en particular, que era más involucrado con el desarrollo social del ser humano como tal y de la comunidad. Eso lo rescato totalmente y por eso el Quinosaurio hablaba de que ese proceso de Sendas y antes fue un proceso más de formación de líderes. En ese cuento de no solamente quedarse en ser objeto, no quedarse en objetos, sino ser sujetos de esa planeación. Eso muy de la mano con la ley 100, con la constitución política y que creo que fue ese liderazgo sumado al de la Comuna 1, creo yo que fueron los inspiradores del acuerdo 043, fueron los que apoyaron y acompañaron mucho ese proceso y ese acuerdo de ley. Decía era un tiempo en que todos le estaban aprendiendo, incluyo hasta ellos como pensadores, como académicos. Esperanza Gómez estaba ahí haciendo un recuento, recogiendo una cantidad de insumos en la comuna, muy interesante ese tiempo. Cuando llegamos al tiempo, porque es que hay que ver ese liderazgo que se daba antes del 2004 y después del 2004. Yo creo que el 2004 fue un punto de quiebre y eso tendría uno que ponerse a hablar ahora también de las organizaciones sociales y sus intereses político-electorales y una cantidad de cosas que yo creo que eso tuvo mucho que ver para ese punto de quiebre, porque ahí mucha organización social perdió su misión como tal y empezaron fue a prestarle servicios a la administración municipal. ¿Sí?
voy a hacer un paréntesis ahí, porque me parece muy interesante, pues esto no lo conversamos previamente, Jorge y yo, sino que ha sido una constante dentro de todos los hallazgos que yo he hecho de la investigación política histórica de la comuna, y es en qué momento se desarticularon las luchas populares, ¿cierto? Porque cuando uno ve la historia de la comuna, una historia llena de obrerismo, ¿cierto? Porque esta comuna y toda esta zona la poblaron trabajadores y obreros desde los años 60, 70, ¿cierto? Bajo diversos fenómenos pues, de poblamiento, loteo, invasión, adjudicación estatal, etcétera. Pero por ese mismo carácter obrero y con todo el clima político que se vivía en el mundo y en América Latina en los años 60, con el triunfo de la Revolución Cubana, con el mayo de 68, la muerte del Che Guevara, el surgimiento pues, de los sindicatos y el movimiento obrero a nivel mundial, etcétera, etcétera, pues eso se reflejaba muy fuerte en América Latina, ¿cierto? Y la lucha se daba en las calles y eso, digamos que en todos los ejercicios de revisión de archivos y de entrevistas que hemos hecho, pues es muy evidente, es decir, aquí se vivía la política y bullía la política, digamos, con un protagonismo evidente desde la base. Y en algún momento eso se fue resquebrajando. Entonces, cuando nosotros encontramos cuáles fueron esos hitos que desarticularon esa lucha popular, nos encontramos con varios. Uno, el tema de la violencia estatal, ¿cierto? El tema de la violencia que, digamos, que afectó directamente a esos líderes, a esos procesos reivindicativos, donde se desarticularon a través de la violencia, sea el asesinato, la amenaza, el desplazamiento, etcétera, ¿cierto? Ese fue uno. El segundo es una labor estatal, que si bien está cubierta por una labor supuestamente o por un discurso altruista, tuvo, digamos, su consecuencia en la desarticulación de las luchas sociales, que fue la Consejería Presidencial para Medellín. ¿Cierto? En alguna ocasión a este señor Palau, que perteneció a la consejería, le pregunté yo directamente en una conferencia en la Universidad Pontificia Bolivariana que cuál había sido la labor de la consejería en la desarticulación de las luchas populares en Medellín, y me dijo así, pues entre comillas, textual, me dijo, evitamos una revolución, el pueblo se nos estaba saliendo de las manos. Y eso fue un segundo momento. Y el tercer momento de desarticulación de esas luchas precisamente fue 2004, con la aparición de presupuesto participativo. Entonces, la segunda, que fue la consejería, ONGizó las luchas populares, las encarnó o las enmarcó en el tema de la legalización jurídica y los puso a hablar frente a frente con las mismas leyes y las mismas normas. Es decir, conviértase en institución para poderse sentar a hablar conmigo, porque a mí no me interesa hablar con luchas populares, me interesa hablar con corporaciones, con fundaciones, y ¿cierto? Entonces fue un segundo momento. Y el tercero fue PP, que ya los puso a pelear por plata. Hay un tercer momento de desarticulación, puede que hayan más, pero digamos que esos, dentro de toda la investigación histórica y política que hemos hecho, han sido, digamos, como los más evidentes. Cierro entonces el paréntesis, gracias, compañero. Y aquí en Medellín hay que hacer muy bien el análisis porque aquí también viene el fenómeno, porque lo de la desarticulación de la lucha popular fue a nivel nacional, pero aquí en Medellín específicamente viene un grupo que se conforma, que es Compromiso Ciudadano, y de ahí viene otra historia, que es lo que viene con el señor Fajardo y todo ese cuento. Entonces uno pensaría que será entonces la estrategia de presupuesto participativo, sí, valga la redundancia, estratégico para desarticular la gente, porque antes había mucha lucha popular y ahora no. Coincidencia, no, mentiras, no es coincidencia. En el 2004, y lo reconoce ya mucha gente, más de una organización lo reconoce, yo ya no soy comunitario, sino que yo ya soy una empresa social. Así dicen muchos ahora. Son empresas sociales que se dedican a prestar servicios. Viendo el video que sacaba el sistema, nos sale una pregunta aún más grande. Si teníamos todo ese proceso, si teníamos todo ese acumulado, si ya teníamos nuestros propios profesionales graduados en el tema y con experticia, porque es que llega una universidad que en su objeto social no está la planeación, porque tendríamos que partir de la ciencia de quién es el que está planeando y ejecutando nuestro territorio. SUMER es una universidad con un prestigio muy grande, pero no en planeación. Y desafortunadamente se mete en el tema de la planeación acá, pero debajo de qué techo, el presupuesto participativo, que más que planear es ejecutar y sacar mis ganancias. Desafortunadamente, cuando era Sendas, era haciendo lobby en la administración y logrando recursos
y logrando recursos para hacer cosas. A pesar del conflicto que vivíamos en esa época, la gente se encontraba para hablar de su territorio, para decir cómo soñábamos, por ejemplo, que se transformara el barrio El Triunfo, que era un barrio que fue cogido en invasión y que fue de muchas luchas de mujeres y hombres. Pero entonces llega el PP, llega la Universidad de Summer y nos pones a competir. Y se olvida esa esencia de trabajar con la gente, de escuchar la gente, de sentarnos a que la gente cuente cómo se sueña su cuadra, cómo se sueña su barrio, cómo sueña ver este territorio 20 años más adelante. Desafortunadamente, con el presupuesto participativo y con el 028, porque digamos que siento que una forma de acallar los movimientos y las acciones en los territorios es el 028. El alcalde que llegue tendrá que fijarse cómo le pone un hijito o cómo intenta al menos cambiar un poco eso, porque claro, aquí no habían organizaciones, aquí uno tenía 3 organizaciones de base que eran Picacho con Futuro, Simón Bolívar Construyendo, y el Sí La Esperanza con toda su dinámica, pero llega el presupuesto participativo y pasamos como de 15 organizaciones a 207, o sea, salen las organizaciones como crispetas, con el tema de contratar y empieza no ese lobby por desarrollar procesos que dejen capacidad instalada en el territorio, sino procesos que me dejen a mí mi bolsillo lleno sin importar si al otro le está generando bienestar, porque miren, algo así muy tangente fue la caminata de la familia de Linder el domingo. Se invitaba a la familia a salir todos en una caminata y que a todos se les iba a dar kit. Y fue triste ver de que ni siquiera planean cuántas familias pueden venir y cuando se desborda el evento, entonces usted que estaba con sus niños, su mamá, su abuela, no solo para los grandes. Y discriminan la juventud y los futuros liderazgos de esta ciudad, pero estamos haciendo un buen trabajo. Qué cosa tan hermosa. Porque estoy ejecutando el contrato, no estoy dejando esa capacidad instalada, ese como querer y solidaridad que tenía Sendas, de preocuparse si aquel sí estaba bien, si todos sí podíamos caminar al mismo paso, si todos íbamos en la misma lectura. Hoy añoramos esos líderes desde antes, las capacitaciones sobre la Constitución que nos daba Pablo Emilio Angarita, encerrarnos todo un día, empezar a leer la Constitución y hacernos énfasis en qué era lo que realmente esa Constitución nos servía para el tema de planear los territorios, porque aquí en la ciudad, a pesar del conflicto, la 1, la 3 y nosotros éramos como la bandera en el tema de planeación. ¿Pero por qué la bandera? Porque teníamos esa carnita de la sociedad, esa carnita no, porque hoy tenemos una frase demasiado trillada que son o las mujeres empoderadas o el ciudadano de a pie. Y usted se ponía a ver y todos somos ciudadanos de a pie, aquí ninguno anda por las nubes, Entonces cogemos esas frasecitas por ahí de cajón, ya salió otra muy bonita que es la posverdad. Cogemos unas frasecitas de cajón y las ponemos como para ponerle el centro al florero, pero sin carnita. Primero había esa carnita, primero estaban los adultos mayores proponiendo, alegando, los jóvenes, las mujeres, el movimiento comunal, un movimiento comunal activo, presente y como diría el disjunto fundador de Asocomunal Medellín, y combatiente, o sea, se veían en los territorios barriendo su cuadra. Hoy se ven si hay contratación, a ver qué vamos a hacer, pero no se les preocupa en su radiación si la señora está bien, si la mascota se voló, si la escuela cómo está, si en el centro de salud cómo estamos, porque nos volvimos contratistas de la alcaldía. Nos interesa decir a los insumos participativos a dar línea a ver qué puede operar mis organizaciones. Recordemos que para ese 2014 hubo un cambio generacional en el liderazgo. ¿Sí? Recordemos que ese fenómeno de presupuesto participativo y la apuesta político-electoral que tenían las organizaciones sociales hizo que hubiera un éxodo masivo de intelectuales de esta comuna. Un éxodo masivo, porque fueron intelectuales que se fueron para la administración municipal a trabajar. Ahora hay muchos de ellos trabajando o están en las oficinas, en los pasillos de la gobernación. ¿Sí? Y los que quedan
se quedan con ese referente teórico, porque es que esos intelectuales en ese tiempo de Sendas y atrás había más investigación con los vecinos, pero aquí solamente queda un referente teórico y de eso están viviendo los actuales líderes, de esos referentes teóricos. Pero ahora no se está haciendo investigación. Como usted dice, doña Amparo, ahora se dedicaron fue a contratar nada más. Por eso, dentro de mi opinión, como veedor, que ya llevo en este cuento 8 años, es que se retrocedió, se perdió la calidad intelectual de los líderes. Se perdió totalmente, se perdió esa pasión por el movimiento, por la lucha popular, se perdió totalmente. Entonces, con base a eso, hoy sí lo dije bien, hace 8 días, con base en ello, se quedaron ahí viviendo de la chicanería, de lo que construyeron esos de otrora, Esperanza Gómez, Gerardo, Elkin Osorio, los Restrepo Brand, el mismo Jessy Denado, que eran muy investigadores. Ahora no, se quedaron viviendo de la chicanería y le dieron otra dinámica a la planeación del desarrollo. Es por eso que uno, dentro de este diagnóstico, uno dice, volvimos atrás, recordemos, el plan pasado se quedó en diagnóstico, porque en esa actualización de la que habla César Jaramillo en el video, en el 2009 fue, César Jaramillo, a finales de 2014, no, hubo una sí, en el 2009, una actualización en el 2009, donde se montaron unos indicadores que no tenían ni línea base ni meta. Y peor aún, no estaban relacionados a ningún proyecto. Entonces, lo que usted decía ahora, cogen ahora los conceptos, cogen ahora la teoría y la ponen de forma muy decorativa, y por eso, y el despliegue que se le dio de marketing a ese plan 2006-2015 fue fenomenal. Y estamos repitiendo lo mismo. El plan para vivir dignamente era una maravilla a nivel ciudad, pero es que las maravillas se ven al final. ¿Qué maravillas conseguimos con ese plan cuando ni siquiera sus creadores entregaron una evaluación a la comunidad? Y obviamente no la entregaron. ¿Por qué? Porque no tenían que evaluar, porque estaba mal desde el principio, estuvo mal. Y a estas alturas, y usted que decía ahora, ¿por qué con todo ese acumulado de experiencia, de teóricos, de la academia, de toda esa experiencia que hay acá? ¿Por qué volvemos a cometer el mismo error? Y peor todavía, porque es que si usted tropieza 3 veces con la misma piedra, ya estás jodiendo. Ya le encantó chutarla, pero hay otros intereses tras esos planes plurianuales, en especial de este plan de desarrollo, que más adelante lo vemos. Eso, ya vamos a tocar el tema de la asignación presupuestal o de la proyección presupuestal a 2027, pero lo que dice Amparo me da mucha claridad, como dicen ahora, ya todo tiene sentido, ¿cierto? Porque, a ver, es recurrente en las reuniones del Consejo Comunal de Planeación y en las reuniones que se conocen, pues, por ejemplo, de rendición de cuentas o en los discursos de los miembros de la Junta de Administradora Local, utilizar ciertas palabras, cierta jerga técnica, ¿cierto? Que resulta siendo más como una especie de eufemismo frente al plan estratégico, ¿cierto? Que uno se queda precisamente como pensando qué será eso que me quiso decir. Es como cuando uno va a un baloto y le dicen, no, es que no hay cupo. Y entonces uno dice como, ¿qué es eso? Pues, ¿y qué? ¿Cierto? Entonces cuando le hablan a uno de estrategia, ¿cierto? De plan estratégico, de análisis integral, de diagnóstico integral, entonces uno se pone a pensar, bueno, este man de qué me está hablando, ¿cierto? Y si es uno que está más o menos empapado del tema, ¿qué dirá la persona de a pie, ¿cierto? Entonces la señora de la tienda, que yo le digo, señora, es que este plan es la maravilla, este plan es el mejor de Medellín, porque es que es un plan estratégico, no es un plan de diagnóstico integral. Pues quedó en los mismos. Entonces yo me di a la tarea precisamente de consultar el tema de que es un, bueno, primero que es una estrategia, ¿cierto?
que es una táctica y una estrategia. Son términos, bueno, eso ya lo sabía pues por los estudios políticos que he desarrollado, que son nociones allegadas al tema bélico, ¿cierto? Al tema de la guerra, ¿cierto? La táctica y la estrategia, además de ser un bello poema, pues que en mi juventud parecía muy, muy bonito de Mario Benedetti, ¿cierto? Táctica y estrategia. Pero bueno, ya ahora me resulta un poco meloso, pues, pero es, ya no me gusta tanto. Pero es eso, la táctica es como las etapas y la estrategia es el fin, así de sencillo. La estrategia es lo que hay al fondo, hacia donde voy, hacia lo que pretendo llegar, el objetivo, ¿cierto? El objetivo general, y la táctica son, perdón, y las tácticas o la táctica son como las escalas, las etapas, son los objetivos específicos. Exacto, las bases, exacto. ¿Cómo hago para llegar sistemáticamente a esa estrategia, a ese fin? ¿Cierto? Entonces, ya digamos, como teniendo claro eso, pues me puse a estudiar qué era la planeación estratégica precisamente, y me encuentro con una estructura y un entramado impresionante de una jerga corporativa. Y digo que todo tiene sentido por la ONGización de las luchas populares, por la, digamos, aparición como crispetas, como dice acá la compañera, de las ONGs, ya para, digamos, en términos contractuales de presupuesto participativo, porque entonces, digamos que todo tenía, digamos, una jerga y un lenguaje y unos objetivos corporativos de negocio, ¿cierto? Entonces, y me encuentro con que la planeación está enfocada, obviamente, pues con tres pilares fundamentales. Uno es la estrategia, o sea, la planeación estratégica, otro la planeación táctica y otra la planeación operacional. Entonces, como que uno dice, bueno, si existe planeación estratégica, debe existir planeación táctica y planeación operacional, pero todo eso está metido dentro de la jerga y dentro del ámbito empresarial. O sea, como que nos metieron en un discurso y en una dinámica como en la esfera del mercado. Entonces están planeando el territorio con herramientas con que se planea simplemente las empresas. Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, tiene sentido. Que pues tiene sentido, digamos, en términos de la crítica, lo que está diciendo acá Amparo. Entonces, me pareció, digamos, como, bueno, cuando entonces por fin entiendo qué es eso de la planeación estratégica, que es, digamos, como una visión o una metodología propia de un análisis o una planeación gerencial. Están gerenciando el territorio, no están planeando desde el carácter humano ni con la gente, sino con una digamos, visión y una proyección gerencial, como si esto fuera una empresa, ¿cierto? Y herramientas propias para ello. La planeación estratégica, las matrices DOFA, que son matrices de planeación gerencial, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí está, ¿cierto? Y la evidencia es esto. No, y teniendo en cuenta que ese término de planeación estratégica también encierra los planes de desarrollo. Dentro de un plan estratégico hay planes de desarrollo, que estos se pueden evaluar cada 4 años, pero aquí no hay plan de desarrollo. O sea, hay una estrategia para irla desarrollando, pero no hay ni siquiera una herramienta para evaluarla cada cuánto, ni está definido cada cuánto vamos a evaluar esta herramienta para volver a arrancar. Pero aquí, como se hizo, por ejemplo, con el plan anterior, simplemente se acabó el plan, llegó una nueva administración y borrón y cuenta nueva, cuando no es la idea con un proceso de transformación social. Claro, aquí lo tenía en el celular, me va a permitir leerlo. Dice, ¿qué es la planeación estratégica? Esto es una página que se llama gestion.pensemos.com. ¿Qué es la planeación estratégica? Es una herramienta de gestión que permite establecer el quehacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno. En ese sentido, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones al interior de cualquier organización. Así, la planeación estratégica es un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos y especialmente de los planes de acción que conducirán a alcanzar estos objetivos. Entonces, más abajo dice, ¿por qué hacer planeación estratégica? Porque proporciona un marco real para que tanto los líderes como los miembros de la organización comprendan y evalúen la situación. Esto ayuda a alinear al equipo con el fin de que empleen un lenguaje común basados en la misma información, lo que ayudará a que surjan alternativas provechosas y de valor para la organización. Y describen algunos beneficios. Dice, da a todo el equipo un sentido de dirección,
la planeación estratégica, incrementa la rentabilidad y la cuota de mercado del negocio, un lenguaje corporativo y gerencial, aumenta la longevidad del negocio, aumenta la satisfacción laboral al dar sentido y propósito, establece una diferenciación y evita la convergencia competitiva, permite tomar mejores decisiones, etcétera, etcétera. Bueno, pues dan una veintena de beneficios de la planeación estratégica, pero reitero, es un lenguaje totalmente desanclado de la dinámica urbana barrial y es una visión totalmente gerencial. Pues me parece a mí que está desenfocado, precisamente hablando precisamente del enfoque que plantea acá el plan. No, y es coincidencial el texto que acabas de leer cuando hace referencia más al negocio, porque el plan se convirtió en un negocio. El plan se convirtió en un negocio. Había que, precisamente cuando hablamos de los diagnósticos, como retomando un poquito también lo de los diagnósticos, es allí donde, repito, para estar más contextualizados, donde se recogen todas las problemáticas estructurales y todas las necesidades coyunturales de un territorio, ¿sí? Entonces, más adelante, ya Hamilton nos dirá en qué momento, cuando toquemos lo del plan plurianual, miraremos el por qué no conversa lo que hay en el diagnóstico y lo que existe en el plan plurianual. Entonces, cuando tú hacías alusión a un monstruo que era armado por partecitas, como Frankenstein. un Frankenstein. ¿Por qué decimos que esto es un copy-pegue, un Frankenstein? Y es precisamente eso lo que nos tiene aquí sentados, porque es que no podemos seguir engañando a esta comunidad y nosotros mintiéndonos esa mentira de que tenemos el mejor plan de desarrollo de la ciudad de Medellín. Sí, realmente, pues, el maestro Fraser alguna vez, yo preguntándole, pues, si existía buen o mal arte. Entonces me decía, no hay ni arte bueno ni arte malo, hay arte. Entonces yo no entiendo en qué momento hubo pues como una especie de concurso no sé, de planes estratégicos donde este salió pues como merecedor del primer premio. Y no sé qué parámetros se toman para decir que este es el mejor o aquel. Entonces si hay uno mejor, entonces ¿cuál es el peor? ¿Cierto? Me parece a mí que es una visión políticamente errada y nefasta pues como para justificar una cosa que no se puede justificar, como es el tema del plagio, ¿cierto? Que también es una de las tareas que hemos, para dar paso pues a lo que vos me decías pues de los temas que vamos a tratar. El plagio como delito, por ejemplo. Entonces, nosotros reiteramos mucho eso porque, a ver, yo estoy en el mundo de la academia, pues yo soy un académico, mal que bien, pues me gusta la academia, me gusta estudiar, entonces no, digamos que me fijo mucho en ese tipo de construcciones, ¿cierto? Sobre todo cuando aluden a la construcción del conocimiento, porque es un tema que me apasiona y las lecturas territoriales para mí, pues son la base, digamos, de lo que yo hago y de lo que yo vivo. La historia, la memoria, el patrimonio, las lecturas territoriales, digamos, como mi perfil de vida, además del laboral, de eso vivo, pues. El plagio consiste en hacer pasar, esto también es de la página bueno, de un pool de abogados. Se dice, el plagio consiste en hacer pasar y usar como propias las obras o cualquier otro tipo de manifestación, ideas, palabras, escritos, etcétera, de otra persona sin hacer el respectivo reconocimiento. En pocas palabras, es la copia que se hace de una obra original sin la autorización de su creador y sin reconocerlo como tal. ¿Qué derechos del autor son vulnerados con el plagio? Derechos morales y derechos patrimoniales. El plagio es un delito en Colombia. Según el Código Penal colombiano, se considera una conducta delictiva al considerarse como una violación a los derechos morales de autor. Publicar total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular de derecho, una obra inédita de carácter artístico, literario, científico, cinematográfico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. ¿Cuáles son las sanciones? De 2 a 5 años por el tema de violación a los derechos morales y de 2 a 5 años también por los derechos patrimoniales. Entonces, bueno, en el ejercicio que estábamos haciendo de la semana pasada, nosotros les decíamos, en una simple revisión que yo hice, simplemente para buscar las justificaciones de los impactos de algunos proyectos que estaba formulando en el tema de cultura para las convocatorias de PP, me encuentro con temas que yo ya, pues, de pronto había leído en otro contexto y en otros textos, y simplemente hice un ejercicio básico, metí el texto a Google, ¿cierto? Y ahí me aparecen
2 o 3 textos en un mismo párrafo plagiados acá, sin reconocimiento, sin comillas, sin nada. Entonces, bueno, eso en sí es muy grave, ¿cierto? No solo porque este es el documento faro de nuestra planeación y de nuestro futuro territorial, sino también porque es un ejercicio supuestamente científico venido de una universidad y de un grupo de profesionales que se dicen preparados para tal efecto. Entonces yo no sé quién nos engañó. Yo no, pues quiero que la JAL, incluso yo diría, la JAL, pregunto, fue violentada en su buena fe? Pues es una pregunta que yo hago, porque digamos, a tanta defensa del instrumento, entonces yo digo, bueno, pues será que es que no lo conocen, pues a profundidad, porque el discurso también que algunos de ellos me han dicho es como, siéntese y léalo, que usted no lo ha leído, pero resulta que el no pensar como ellos, exacto, el no pensar como ellos no significa que no lo haya leído, de hecho, lo he leído, pero lo he leído de otra forma, ¿cierto? De una forma un poco más crítica, y entonces me encuentro yo con eso, y entonces a mí me preocupa, porque entonces estamos planeando sobre algo plagiado, pues un documento ya no me genera confianza, ¿cierto? Eso, digamos, como en la estructura, tanto de forma como de fondo, que lleva a un profesional a plagiar una idea que en un párrafo de 10 líneas mete 3 pedazos cortados de 3 textos diferentes de 3 autores diferentes. Pues yo, qué dificultad Es en una pensar completa eso, vergüenza. ¿cierto? Entonces, si Amparo nos dice que hay un acumulado de años y años, de décadas, desde el plan de sendas y anterior desde el plan de la zona noroccidental, pues, ¿dónde está eso? O sea, si está todo ese cúmulo de conocimiento ahí, ¿por qué tiene que llegar un profesional a decirnos que nuestra realidad está copiada por un Frankenstein de tres textos diferentes? Entonces, bueno, eso solo para que quede ahí, pues, para que los que nos ven y para que los que nos escuchan y para nosotros mismos sepan que esta vaina tiene más cosas que el discurso de que es el mejor plan de la ciudad, ¿sí o no? Ahora, bueno, hay otras cosas, digamos, ya más metodológicas, más estructurales, que es el tema, por ejemplo, del diagrama de gobernanza, por ejemplo, o de la proyección de recursos en el plan plurianual. Entonces, no sé, Jorge, si tocas el tema cualquiera de los dos, que yo también tengo muchas cosas que decir del diagrama de gobernanza, porque es que eso también me causaba mucha curiosidad cuando hablaban de esa noción tan, digamos, como tan pragmática o como tan novedosa de la gobernanza. Es que aquí estamos la gobernanza, es que la gobernanza viene, es que la gobernanza domina, es que la gobernanza no sé qué. Entonces también me di a la tarea exacto, también me di a la tarea pues como de desglosar eso, digamos, metodológicamente y bueno, enseguida hablamos de ello. No, es que haciendo alusión a lo que vos acabas de decir, de todo este plagio y todo este cuento, resulta que están hablando de 2 años, de 2 años de actualización del plan, 2 años, un equipo de gestión, 2 años. ¿Cuánto de por medio? ¿Cuántos millones hubo de por medio? Y al fin nos entregan este instrumento que da vergüenza para 2 años de planeación, para toda la experiencia que hay de planeación en el territorio, para más de 18.000 millones de pesos invertidos en movilización para el gasto, para la planeación entre el 2005 y el 2010, el 2015. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estamos planeando con quién y para quién? Claro, pues que la respuesta ya la sabemos, ¿no? Dale, doña Amparo. Digamos que lo triste en este libro es que, claro, muchachos, es el mejor de los 21 planes que tiene la ciudad, de sus 5 comunas y sus 16 corregimientos, porque los otros 20 salen de un proyecto de una sola universidad. Entonces los libritos no cambian sino como de nombre. Y se supone, entre comillas, que el de nosotros es mejor porque no nos metimos en esa actualización, sino que la hicimos, abro comillas, con el ciudadano a pie. ¿Cierto? Nos gastamos, pasamos de tener un proceso de personas trabajando por el plan a tener el famoso plan cuadral. Una herramienta que sirvió no más para hacer un proyecto, porque si cogemos el resumen o el diagnóstico que deja plan cuadral sobre el plan, ahí no se ve reflejado nada de lo que supuestamente los movilizadores encontraban en cada territorio. O sea, se supone que
3 años, 4 años trabajando el plan desde los movilizadores, tenían un diagnóstico referente de cada una de nuestras líneas. Es decir, teníamos un centenar de muchachos y muchachas trabajando en su cuadra, porque eso es el plan cuadral, movilizar tu cuadra. Entonces teníamos mi cuadra, que sumaba 200 personas, movilizándola en torno al plan. Lo que uno se pregunta es, bueno, al movilizar mi cuadra, la tuya, la de ella, la de los otros, ¿por qué eso no se ve reflejado ahí? Porque por eso somos estratégicos. O sea, no estamos viendo el territorio para vivirlo, soñarlo y disfrutarlo, sino para negociarlo. O sea, lo negociamos tras de proyectos donde no pueda contratar a aquel experto, sino que pueda contratar yo que tengo una personería jurídica, que llevo un acto y a Cámara de Comercio y mañana ya soy una organización legal. Desafortunadamente hemos venido cayendo en ese juego y por eso, pues yo no diría que inocencia de la Junta Administradora Local, porque tenemos un montón, un pool de profesionales ediles. O sea, no era como hace años, don José, pues el viejito, el papito de la esquina, que lo convenció su barrio y lo sacaron edil. Entonces, qué pecado, ¿no? Hoy tenemos unos ediles con carreras y que abren la boca diciendo, yo tengo 2 carreras. Yo tengo 2 carreras. Entonces, yo no diría que es que violentaron su buena fe en el tema de su primera instancia de planeación, sino que se acomodaron. Ya está hecho, listo. Ya el contrato se ejecutó. Porque uno se pone a ver personas estudiosas, pues cómo es que no caen en el juego de que cuando les decimos las mujeres, veas que ese librito fue copiar, pegar, en ese librito no contamos nosotras y somos el 72%. Léalo, es que usted siempre ve lo malo, es que usted siempre es cizañoso. No, es que sentimos que primero teníamos una cartillita, porque Sendas era una cartillita así de pequeñita, pero ahí contaba qué faltaba en salud, ahí contaba cómo estaba la vivienda, ahí contaba qué pasaba en el medio ambiente, ahí decía en qué barrio no habían vías, en qué barrio faltaba alcantarillado. Coja pues este a ver qué dice, un montón de nombres de proyectos, de nombres, que cuando lo van a volver proyecto hasta nomás le queda el nombre, porque no es lo que la gente en los insumos pide, solo le ponen el nombre ahí como para legalizar. Entonces, nosotros tendríamos que incitar a la juventud de este territorio, a esos nuevos liderazgos que están siendo sesgados por el tema de la contratación, a que vuelvan y cojan ese tema de la Constitución, de estudiar, de sentarse en la esquina a oír al abuelito, contar sus anécdotas de cómo el crédito territorial hacía las casitas acá, de cómo invadieron el Triunfo, de cómo es tan planeado Pedregal que tiene más zonas verdes que toda la comuna junta. Pues sí, o sea, yo no quiero aquí pues pecar de mocusista, pues, pero ve, es decir, yo cuando hablo de si fueran asaltados en su buena fe es porque, bueno, también es una invitación a los ediles y a los demás consejeros y a los líderes de la comuna, pues que también si no tiene, pues digamos, como pensamiento o lecturas diferentes, pues venga, sentémonos y hablemos, ¿cierto? Pues como que también a través de la experiencia política, filosófica y académica que uno ha ido adquiriendo, también podrá aportar a esas cosas, pues como que también se dejen acompañar, pues nosotros somos consejeros, nuestra labor es aconsejar, ¿cierto? Entonces, cuando uno lo hace, pues no lo tomen como una afrenta, ¿cierto? Seguramente, y así será pues como mi deseo, ojalá esté bien equivocado yo pues en las apreciaciones que tengo de esto, pero hasta ahora el mismo documento me lo corrobora, pues, y Google, es una búsqueda tan sencilla como eso, meter un párrafo de cualquier parte pues de este documento. Pero ve, Hamilton, yo creo que uno de los grandes errores que nosotros tenemos aquí a nivel comunitario es la no aceptación. Y nos duele tanto aceptar que cometimos un error, nos duele tanto aceptar que hemos reversado, yo no sé por qué, eso es de humanos, cometer un error, fallar, eso es de humanos, pero tengamos, no sé, tengamos como la berraquerita como de pararnos y decir, venga, pues yo escucho todos sus cuentos, pero se ha vuelto como una pelea de egos. Ellos dicen que esto está malo, pero nosotros decimos que es el mejor. Y es por eso la invitación desde este espacio. Ojalá, Hamilton, sí, estemos equivocados, que no lo estamos porque entonces Google también está equivocado, ¿sí?
pero empezamos el debate desde ahora, empezamos el debate y viene una actualización del plan. Y, exactamente, que recojan estas quejas, que es que son quejas de ciudadanos. Nosotros somos ciudadanos, nosotros pagamos impuestos, independiente que seamos veedores, que sean Amparo Mejía, que sea Hamilton, quien sea, nosotros también pagamos impuestos y tenemos derecho a No, quejarnos. digamos lo que hay que apostarle en este territorio para vivir bien es que en esa actualización, pues sí cojamos el ciudadano de a pie, no para la foto y la firma, sino que escuchemos al ciudadano de a pie. No necesitamos impactar aquí en esta comuna 14.000 personas con la firma y la foto, sino personas por sus barrios y sus sectores que nos cuenten, porque yo pienso que en esta actualización hay que apuntarle a que esos perfiles de proyectos 75, que la mitad no dialogan ni son consecuentes con este territorio, desaparezcan. O sea, no necesitamos una cantidad de proyectos, sino un poco a poco, un día a día, que sí pueda mostrar en el tiempo, que sí sea medible, que en este territorio se vive bien. Yo lo cuento como anécdota, Hamilton, antes de que sigamos con el que me acordaste del diagrama de gobernanza. Yo tuve el honor de trabajar para una empresa de alimentos. Y en esta empresa de alimentos, los vendedores eran de tienda a tienda. La línea era TIT. Ellos llevaban sus papelitos, sus formatos para llenar el pedido del tendero. Y en la tarde regresar a la oficina para que uno les digitara todos esos pedidos. Pues las tecnologías permitieron que ellos se pudieran hacer alianzas con operadores de telefonía celular, estandarizar todo el portafolio de la empresa e ir tienda a tienda ya con su celular, antes de pasar al otro equipo. Con su celular tomaban los pedidos y esos pedidos nos llegaban a nosotros en tiempo real. Entonces, cuando ellos llegaban en la tarde, una tenía todos la facturación, no, las órdenes de separación, uno ya las tenía impresas, ¿sí? Esto lo hablo porque es que las herramientas existen. Cuando yo hablaba ahorita de los movilizadores y de la herramienta que se utilizó con ellos, para mí fue una oportunidad muy valiosa que esta comunidad perdió. Perdió no, porque se puede recuperar, pero que no aprovechó en su momento. Fue una oportunidad valiosa. La comunidad tiene un aproximado de 920 manzanas. El plan de movilizadores se aplicó a 40 manzanas. Eso equivale más o menos al 8.9% del total del territorio. Donde hubiesen aplicado este tipo de herramientas y este tipo de estrategias que yo les digo, hubieran peinado todo el territorio y hubieran sacado un diagnóstico tan supremamente valioso que en este momento no tuviéramos los baches que tiene este plan, en ese plan plurianual. Tuviéramos la información propia de nuestro territorio, no tuviéramos que ir a fuentes secundarias ni terciarias, sino tuviéramos fuentes primarias a las cuales acudir. Entonces yo creo que se perdió un tiempo muy valioso. Vamos a ver si de pronto el ego de los líderes sociales permite que en algún momento se les sacuda la conciencia y retomen este cuento del diagnóstico. El plan, me hablabas ahorita del diagrama de gobernanza. Para mí el diagrama de gobernanza 2005-2016 no pasó de ser un asunto decorativo. No pasó de ser un asunto decorativo porque nunca se aplicó. En este diagrama que montamos ahora, que montaron ahora, esperemos. Hay 3 ámbitos muy amplios de la gente que está involucrada en este desarrollo social. Esperemos que nos pongan a participar porque ya nos han hecho el feo en más de un espacio. De hecho, a nosotros ya nos tienen adjetivados como los más malos y por eso nos vetan de muchos espacios. Entonces yo creo que tenemos que también ser coherentes. El concepto gobernanza tiene un peso increíble, pero no estamos siendo coherentes con la definición. Porque es que el hecho de gobernanza es
planear con la base, con todos. Eso de que usted aquí no, que váyase, no, jovencito. Y para eso precisamente, y haciendo alusión al concepto, se baja lo del Consejo Comunal de Planeación, porque lo que se pretende desde el Consejo Comunal de Planeación es que los elegidos, los consejeros planeen con los sectores, pero aquí ni siquiera han transversalizado los cuentos. Y a uno le da tristeza cuando uno llega a un Consejo Comunal de Planeación y escucha a un consejero por allá diciendo, es que yo no tengo nada que ver con esa línea, cuando todo es transversal, pero no se han tomado el trabajo de transversalizar este cuento. Entonces yo creo que es el momento, y vuelvo y les digo, sacúdanse, por favor, sacúdanse la rabia, la ira, los egos, y piensen en la comunidad como tal, que es que la comunidad necesita de todo ese talento que tienen esos líderes sociales, de toda esa academia que tienen esos líderes sociales. Pero no podemos seguir chicaneando, no podemos seguir diciéndole mentiras a la comunidad y no podemos seguir teniendo las problemáticas y las necesidades como un negocio particular. Yo le voy a hacer una pregunta, pues cualquiera me lo responde. Pues se la voy a hacer ya y se la voy a volver a hacer después de que diga algunas cositas. ¿Para qué sirve un diagrama de gobernanza? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve ese gráfico que tenemos acá en el plan estratégico? No me responda todavía. Porque lo que decía Jorge sí es valioso, ¿cierto? Es, bueno, ¿qué es la gobernanza, ¿cierto? Entonces, porque es un término y una noción que recurrentemente entonces nos dicen que somos la gobernanza, que representamos la gobernanza, que la gobernanza es la que está presente siempre, digamos, en todo este proceso. Mm, digamos que la gobernanza es algo así como la legitimidad del ejercicio político, ¿cierto? No es lo que haga el gobierno, sino lo que todos hagamos con el gobierno, ¿cierto? Y recordé, pues, desempolvando los cuadernos de teoría del poder en la universidad, cuando nos hablaban del ciclo de la política, ¿cierto? Hay un autor llamado Andrés Roth, ¿cierto? Que habla del ciclo de la política, entonces se pregunta cómo se toman las decisiones. Entonces él decía, se toma cuando se identifican los problemas. O sea, las decisiones se toman cuando se identifican los problemas. ¿Y quiénes identifican los problemas? Obviamente hay unas personas adscritas a estructuras del gobierno que están allí para eso, para hacer lecturas. Pero también quienes se dan cuenta de los problemas son los vecinos, los que los viven, los que los sufren, obviamente. Entonces ahí gobierno y vecinos, gobierno y gente crean, digamos, como la gobernanza para hacer ese diagnóstico. Pero también la formulación de las soluciones, ya cuando están identificados los problemas, pues también se proponen soluciones. Y esas soluciones también hay un pool de personas, digamos, como técnicos, que proponen soluciones desde el Estado, pero también está la gente que propone soluciones, ¿cierto? Entonces, porque aquí suele haber, digamos, como una carga técnica frente a las soluciones. Entonces ponen el puente, ¿cierto? O desplazan la gente, construyen la calle y ya, cuando de pronto había muchas más soluciones planteadas desde la comunidad, ¿cierto? Entonces está el tema de identificación de problemas, la formulación de las soluciones y precisamente la participación, ¿cierto? Que también tiene que ver obviamente mucho con la toma de decisiones, sobre todo el tema de los presupuestos. Entonces, Roth dice que hay esos tres esquemas o esos tres momentos: identificación de problemas, formulación de soluciones, toma de decisiones a través de la participación, y un cuarto fundamental, que yo sé que le va a sonar mucho aquí a mi amigo, que es la evaluación, ¿cierto? La evaluación se hace no desde el modelo, no desde el Estado, la evaluación se tiene que hacer externa a él, porque es que el modelo en sí mismo funciona. Pues el capitalismo, cuando se examina a sí mismo, puede ser el mejor sistema del mundo, ¿cierto? Entonces hay que mirarlo desde afuera a ver qué es lo que pasa. Entonces ahí también debe haber gobernanza. Claro, venga señor gobierno, venga señor Estado, siente con nosotros a evaluar lo que usted ha hecho, pero también escuche mi parte. Por eso las rendiciones de cuentas a veces son como una especie de, de culto al ego, ¿cierto? De sociedad del mutuo elogio. Cuando entonces uno critica o pregunta o ausculta, digamos, esa gestión, entonces vienen pues las enemistades, cuando lo que está haciendo uno precisamente es ejerciendo la gobernanza. Porque entonces yo le digo, señor presidente, venga, pasa esto, señor consejo, señor Hall, pasa esto, y esto es lo que yo siento como ciudadano de a pie, y entonces estoy ejerciendo mi gobernanza. Entonces ahí dice Ross, se cierra el ciclo de la política.
bueno, no es que se cierre, sino que es una espiral conjunto que va creciendo día a día. Entonces ahí entro yo con el tema de la gobernanza, y si la gobernanza es la legitimidad del ejercicio del gobierno, ¿cierto? Que obviamente el gobierno se ejerce desde el Estado, pero también desde los ciudadanos. Entonces, ¿para qué sirve este diagrama de gobernanza en la Comuna 6? Ahí retorno a la pregunta. Ahí se las tiro, pues. No, es que yo insisto que ha sido algo más decorativo aquí y no sucede solamente aquí en la Comuna 6. Yo creo que es un vicio que tienen muchos profesionales en el área de las ciencias sociales y es utilizar términos muy rimbombantes, elegantes, como para descrestar al más ignorante. Yo lo he interpretado así. Entonces, gobernanza, ojalá aquí se aplicara, como se tiene y que se debe aplicar. Pero aquí, por ejemplo, decimos, no, es que el plan, para la actualización del plan de desarrollo, participaron más de 2.500 personas, se hicieron más de 50 reuniones. Pero vaya usted, mire, que ustedes lo han visto, vaya, mire qué tipo de participación es. Vayan, miren qué tipo de participación es. La mayoría de esas 2.500 personas es participación direccionada, porque nosotros hemos visto aquí para esos encuentros de elecciones, el último que pasó, que fue para la consulta popular, para una consulta, cómo movilizan las gentes en buses. Y para mí esa es la participación más dañina que se le puede hacer a un territorio. Cuando usted estaba en la consulta popular, que en el video que salió por ahí, paradójicamente el que le dijo, el que usted pilló que no vote por salud ni vote por cultura, y dice aquí que la participación se hace más del ser humano porque lo tienen más como sujeto y no como objeto. Dice, no toman las personas como objetos para utilizarlas en la participación, sino como sujetos de conciencia que trabajan en pro de fortalecer todas estas 5 líneas para mejorar las condiciones de vida y tener una vida digna. Decir eso mientras en la práctica hacen otras cosas. Es que uno sacar un video y decir un discurso y hacer pues, quedar ellos bien porque es que son los que planean, eso es muy fácil, y facturar por él, que es mejor todavía. Pero uno tiene que ser muy coherente. Yo no entiendo cómo, de dónde sacan fuerza o cómo es que tienen, qué cara tienen, dan la cara a una cámara diciendo todo ese tipo de sandeces, porque son mentiras, porque la comunidad los conoce, que han venido haciendo trampa, que han venido siendo incorrectos con las dinámicas sociales. Entonces, cuando estemos hablando de gobernanza, tenemos que llevar eso a que sea real. Vea, se manejaba más gobernanza en los liderazgos de que estamos hablando ahora. Se maneja más gobernanza. Donde había gente, se aplicaban todas las herramientas habidas y por haber para hacer diagnósticos. Yo tuve el orgullo de haber estado un momento en un ejercicio con la señora Amparo en San Pedro de los Milagros. ¿Recuerda, señora Amparo? Un ejercicio que se hizo con chips. Estábamos haciendo un diagnóstico rápido participativo, nos demoramos 3 días. Habían por ahí, ¿cuántas personas, doña Amparo? 300. Que infortunadamente no conocimos los resultados de ese estudio como cosa rara con los operadores, pero así es que se hace. Más que todo, ahora queda mucho más fácil cuando ya tenemos nodos establecidos, tenemos sectores establecidos, tenemos juntas de acción comunal ya identificadas. Entonces está fácil, las herramientas existen, existe la metodología, ¿por qué no se aplica? Por los intereses personales y particulares. Se supone que el diagrama de gobernanza es para eso, para que todas las fuerzas vivas, así sea el proceso más pequeño naciente en este territorio, tenga espacio en esa gobernanza para hacer una planeación organizada. Pero la gobernanza de aquí se limita a un cuadrito muy bonito donde dicen unos ámbitos, pero cuando vamos al territorio son 3 o 4 los que se imponen y casi que le imponen al ciudadano de a pie el para qué hacer y el qué elegir. Porque mire que se tocaba lo del tema de la consulta.
no había que movilizar la gente, porque era consulta. Era que usted fuera a decir usted qué pensaba de este territorio. Y desafortunadamente, pues se encontraba con nuevos 12 tarjetones y esas listas de mercado que no conllevan a nada. Pero ¿qué hicimos? Direccionar al ciudadano de a pie, entre comillas, porque no es el ciudadano de a pie, direccionar a la gente para que votara por unas cosas específicas, que hoy estamos esperando saber si la dirección, la idea que le dimos a la gente sí fue la que ellos fueron y plasmaron allá, porque aún la alcaldía no tiene resultados de cómo nos fue en esa consulta tan nutrida acá en Comuna 6. Desafortunadamente, si el diagrama de gobernanza se aplicara, aquí cosas habían fluido. Si el diagrama de gobernanza se le diera ese respeto y ese estatus de lo que es y para lo que sirve y para lo que es creado, en esa actualización hoy sí tendríamos, perdónenme la expresión, un plan de desarrollo bien chimbita. Hoy tenemos un copiar-pegar, duélale al quien le duela, porque eso es lo que tenemos. Uno se pone a pensar como un teso, un profesional teso como el que copió y pegó, que tiene herramientas suficientes porque se creó en la base, sale de la base, camina el territorio, lo siente, pues cómo no hace su propia producción intelectual, pues cómo se deja perezar, cómo pierde todo ese acumulado del ser, el estar, el soñar, el vivir, como le tocó a este chico, y nomás se limita a sacar un librito ahí muy bien diamagrado, con muchos dibujitos, pero sin contenido, ¿cierto? Entonces, por eso la gente acá le da pereza leerlo. Si hubiéramos sacado un libro con cosas simples, porque es que fueron 2000 y pico de libros para que la gente de este territorio conociera el plan, pero hasta nosotros mismos, mire, somos 24 consejeros y entre comillas, yo sí me leo el plan. Y cuando yo digo yo sí me leo el plan y abro la boca y digo que tengo 2 carreras y mucho estudio, pues yo misma me pregunto, ¿y con todo ese estudio sí ha leído el plan? Porque usted de que va en la primera parte de ese libro ya le quita las ganas de seguir metiéndose como a navegar en lo que es la planeación en nuestra comuna, en lo que vivimos y sentimos y soñamos. Claro, y es precisamente, pues ahorita aludíamos a Google no como generador de conocimientos ni como reemplazo de la racionalidad humana. Lo decíamos porque la herramienta que más tenemos a la mano para contrastar esto, ¿cierto? Entonces, página 31, precisamente en el título, plataforma estratégica y diagrama de gobernanza. Primer parrafito, métanlo por líneas a Google y pues, ahí encuentran el plagio, ¿cierto? Y copiar, pegar. En el 4.3, página 32, enfoque metodológico, ¿cómo le parece? En el segundo párrafo, reflexividad, participación y diálogo de saberes. Pues una cuestión estructural, como es lo metodológico, ¿cierto? Como es el enfoque de un plan que es como, son los huesos del plan, ¿cierto? Lo que lo sostiene. Y entonces hasta ese punto hemos llegado, pero bueno, digamos que ahí está, ¿cierto? Digamos que la gente también nos podrá contradecir en ese sentido. No sé, entonces, yo estaba en deuda de saludar aquí a nuestros acompañantes, Alexis Heriberto Castrillón, María Edith Madrigal, Vida Mira, Maximino Mafla Arango, Víctor Hugo Tangarife, que nos ve desde Bogotá y que nos manda dos comentarios. Dice que el video al que aludíamos ahorita era un publireportaje que no da cuenta de las debilidades que tiene el instrumento. Y más tarde dice que me responde a mí, me dice, no, Hamilton, ahí no fue violentada la JAL en su buena fe, sino que ellos ya conocían también las evaluaciones que le había hecho la veeduría del plan, entonces no tenían por qué estar, digamos, como violentados en su buena fe. También nos estaba viendo el poeta Norbey Mazo, participante del Festival de Poesía. Bueno, son las 3:26. Yo creo que entonces vamos redondeando el tema. Ah, no, pues que le vamos a tener que dar otro programa a Jorge, pero a él solito, pues, para que se desquite. Alude al plan plurianual, que es el tema, pues, de la proyección
la proyección de recursos económicos para todos los años hasta 2027. Digamos que eso ya de entrada es poco creíble, ¿cierto? Porque ¿quién planea una inversión de tal envergadura a 2027 con recursos y rubros puntuales? Yo le digo una cosa tan sincera como esta, en un país que tiene una economía tan dependiente, en una economía tan frágil, aquí sube la gasolina y suben todos los productos básicos, ¿cierto? Donde hay reformas pensionales, reformas laborales, reformas, reformas económicas, cada 2 o 3 años, ¿cierto? ¿Cómo se nos ocurre a nosotros y bajo qué modelo y bajo qué esquema, bajo qué ecuación proyectar una inversión de recursos a 2027? Pues eso, a mí no me cupo eso en la cabeza cuando desdoblé esas hojas finales y veía todos esos rubros. Claro, el plan de inversión. Entonces, yo decía, bueno, pero ¿cómo calcularon eso? Es decir, si entramos en guerra con Venezuela, si hay una devaluación del dólar, si encontramos un pozo petrolero, si aquí las multinacionales, como está sucediendo, toman el Ministerio de Minas y entonces hay una gran expansión de oferta de nuestros minerales en el exterior y el país se llena de dólares, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con esa inversión? Pues cualquier cosa es tan frágil que lo puede, de hecho, vos me decías la otra vez, ya ahí con esa inversión se pelaron en el cumplimiento, en el cumplimiento de metas, ya no les sirvió. En los indicadores financieros ya perdieron el año, en los indicadores financieros. Pero mira, y para que tomemos este plan plurianual, yo hablaba anteriormente, hombre, cuando uno va a hacer el plan estratégico o va a hacer cualquier tipo de proyecto social, uno tiene que consultar con la población beneficiada, ¿sí? Yo hablaba en estos días que identificar la población involucrada y sus intereses, los intereses de cada uno de ellos. Y yo, por ejemplo, en ese plan de desarrollo veo aquí como involucrados a la comunidad, principalmente a la comunidad, Junta Administradora Local, Comunal, Consejo Comunal de Planeación, que es un nuevo, ya no ni tan nuevo, ya va para 2 años este escenario, las organizaciones sociales y la administración municipal. Yo pongo por acá 1, 2, 4, un séptimo, que son los operadores, pero los operadores se recomienda que estén en la gradería, no en el debate. No en el debate porque entraría en un conflicto de intereses. Entonces, haciendo ese ejercicio, es importante poder construir estos objetivos con la población beneficiada, porque es que ahí van a salir objetivos muy interesantes. Primero, identificación real de los problemas, identificación real de las necesidades, soluciones a ambos y mirar cómo se va a hacer la gestión. Entonces, por eso se hace tan rico y tan complejo recoger todos los insumos de un ejercicio de diagnóstico bien hecho. Pero miren las fallas que encontramos acá. Cuando yo me meto a husmear, a auscultar ese plan plurianual, encuentro primero en objetivos. El plan plurianual y el proyecto y el plan estratégico tienen sí 5 líneas. En las líneas no pasa de un simple texto teórico, conceptual, de ahí pasamos a unos componentes. Estos componentes deberían de tienen unos objetivos. Tienen los objetivos, pero le cuento que los objetivos que tienen los componentes, que son un total de 18, son 18 componentes, estos objetivos no van más allá que de unos objetivos específicos. Los componentes deberían de estar planteados como objetivos generales, objetivos que exijan transformación social. Pero los componentes, igual que las iniciativas de proyectos, todas apuntan a esos objetivos específicos, todas. Y dice, cuando estamos mirando la cadena de valor, que es una herramienta que no se ha empezado a utilizar para evaluar la gestión, el real impacto, la cadena de valor nos trae 5 pasos. Y son primero los objetivos.
objetivos generales y específicos. Que ojo, cuando yo hago el énfasis en objetivos generales, yo hablo mucho del poder del verbo. El poder del verbo es el que le da el real valor a un objetivo general y es el que lleva la transformación. Los objetivos generales específicos me llevan a hacer una cantidad de actividades. Exacto. Entonces, primero, identificar bien los objetivos, que en este plan plurianual no figura por ningún lado un objetivo general. No figuran. Ahí están planteados, abajito de cada uno de los componentes, un objetivo, pero tiene más tinte de objetivo específico que general. Segundo, los insumos. De allí se recogen todo y precisamente se hace el costeo de cuánto nos va a costar superar este problema o atender esta necesidad, ¿cierto? Pero aquí sucede una dinámica muy extraña. Aquí sucede una dinámica muy extraña, que llegan y se eligen las ideas de proyecto enfocadas a cumplir con unas actividades, unos objetivos específicos o actividades. Las ideas de proyectos. Después se les pone un techo presupuestal y después se hace el proyecto. Es una lógica que yo no he podido entender. Y explíqueme esta lógica, compañero. Se supone que las actividades o todo el desarrollo de las actividades dentro del plan obedecen a una problemática, a una necesidad o a una oportunidad. Que supuestamente cuando uno aborda cualquiera de esas dos, la idea del plan es que desaparezcan o que se potencien, que desaparezca o se transformen las necesidades, que desaparezcan las problemáticas o se aprovechen las oportunidades. Pues lo que hay aquí es casi que una agonía de 10 años de la misma problemática, ¿cierto? Entonces lo que se ve en el plan, explíqueme esa lógica, es que hay una problemática, pero para solucionarla lo que le hago es dotarla de más recursos año a año. O sea, no estoy ni siquiera proponiendo abordar una problemática, una necesidad o una oportunidad. Le estoy precisamente brindando la posibilidad de que perdure en el tiempo. Entonces yo no me explico con qué perspectiva se planea si no es para lograr eso. Entonces lo que estamos viendo acá con estas matrices es eso, pues lo que hay es una perpetuación de las necesidades, de las problemáticas y no aprovechamiento de las oportunidades. ¿Quién me explica eso? Pues yo no lo puedo entender. Entonces, continuando acá con la cadena de valor que es un documento que encuentran en la página web del Departamento Nacional de Planeación, encontramos un tercer paso que son las actividades, que es precisamente donde se operativiza todo lo ya identificado en los objetivos y en los insumos. Y de allí van a salir, perdón, de allí van a salir unos productos, para que haya un ciclo completo que enlace todas estos eslabones. Tenemos que llegar a un quinto producto, que son los resultados o impactos. Y he aquí la cereza del pastel. Nunca vamos a llegar allá. No llegamos como lo vimos en el 2006-2015. No llegamos, porque no había que evaluar. No había herramienta para evaluar. Y fue un tiempo donde nosotros como veeduría le lanzamos un derecho de petición a todos esos operadores, mesas temáticas que tuvieron que ver con la ejecución de recursos durante ese periodo. No entregaron evaluación. Infortunadamente no le hicimos tutela, pero tuvimos que haberle hecho una tutela a ver qué entregan. O sea, salieron con un chorro de babas, literal, con un chorro de babas. Entonces, ¿por qué no vamos a cerrar nunca el ciclo? Porque nunca vamos a llegar a los resultados o a los impactos. ¿Y por qué no vamos a llegar allá? Volvemos al principio, porque hubo un mal diagnóstico y no se identificaron los problemas estructurales que son del interés principal de la población objetivo. Por eso manejamos otra vez el cuadrito de los involucrados e intereses. El interés principal de la comunidad son los impactos. Y ojo, dale, doña Amparo, que vas a hablar algo, perdón. No, es que lo más triste es que el libro tiene por nuestras líneas del plan unos aportes por presupuesto participativo y unos aportes ordinarios y unos aportes de gestión, ¿cierto? Y nosotros aquí lo que hacemos es que le ponemos el nombrecito y nos imaginamos, por ejemplo, decimos, los niños que bailan árabe.
y le ponemos 200 millones de pesos a esa iniciativa, sin ni siquiera tomarnos el trabajo de costear el proyecto. ¿Cuánto vale formar los niños? ¿Cuánto vale el vestuario de los niños? ¿Cuánto vale la hidratación de los niños? ¿Cuánto vale el profesor? ¿A qué comunidad vamos a impactar? Y ahí sí nos daría la cifra para ponerla en el proyecto. Entonces uno, por ejemplo, hace reclamos. Algo tan bonito que se estaba viviendo acá en el tema de deportes, que era esa competencia Oran Res. Primero habían dicho que al primero y al segundo puesto les daban bicicletas de las caras. Y cuando llegamos al evento solo habían 4 bicicletas. Y cuando yo le pregunto al muchacho del INDER, ¿dónde están las otras 4? Ah, es que hacen el proyecto y no lo costean, no nos alcanzaba sino para esto. ¿Por qué no nos dan esto? Ah, es que no nos alcanzaban sino para esto. X, Y operador, todos salen con el mismo cuento. Que en este territorio nosotros no hacemos el costeo de los proyectos, no nos imaginamos cuánto va a costar hacer la tortilla, simplemente pedimos una tortilla y le ponemos 1.000 millones de pesos a esa tortilla, pero cuando ya vamos a la práctica, entonces por eso es que ni siquiera salimos haciendo una tortilla. Yo siento que en esta actualización, este territorio se tiene que dar la pela en el tema de planeación, en poner pocas iniciativas, pero con unos proyectos costeados a la realidad, porque nosotros no podemos pensar que en el tema de salud, la alcaldía nos da el 5% de PP, el 95% de ordinario, no sabemos cómo se invierte, pero que además le vamos a hacer gestión, ¿dónde? Si no hemos abonado esos escenarios, si no tenemos unos liderazgos y unas organizaciones en clave de territorio, porque aquí la gran mayoría de organizaciones están en clave del empresarismo. Yo continúo acá o vas a decir algo, Hamilton, antes de continuar. No. Con los objetivos, haciendo alusión al plan plurianual. Entonces, decíamos que los componentes, que son 14, corrijo el dato que había dado ahora, no se identifica ningún objetivo general, ni en los programas, En los proyectos como tal, sí, porque recordemos que dice la teoría que es la unidad mínima de inversión, un proyecto. Entonces sí, pero independiente del tipo de proyecto que sea, de inversión, no puede perder de vista nunca el objetivo general. Dice de los objetivos mal formulados. Y eso que tenemos, gerente de proyectos y profesionales de alto turmequé. Objetivos mal formulados, es decir, con más de una acción, con más de un verbo, y eso no es así, o formula bien o qué, pero yo creo que para estar cometiendo esos errores, porque es que son errores primarios, eso no tiene presentación a estas alturas, con toda la experiencia, con todo el dinero invertido y con toda la academia, acompañamiento de la academia y con todos esos profesionales. Jorge, una cosita con los objetivos. Siempre le dicen a uno que sea medible, verificable, cuantificable y duro. Entonces uno encuentra verbos como fortalecer. Voy O para sea, eso. ¿Cómo mide uno eso? Exacto, es que son muy amplios. Uh-huh. Vea, yo digo una cosa, muchachos, yo les tengo un ejemplo acá. Aquí se habla, por ejemplo, de un verbo fortalecer. Eso lo vemos en toda parte. Hasta la política pública está mal diseñada. Fortalecimiento de organizaciones comunitarias. Yo digo una cosa, fortalecerlas ¿para qué? Y no es que le esté preguntando, o sea, que me justifiquen, pues, pero que me digan ¿para qué la estamos fortaleciendo? ¿En qué le están beneficiando al territorio? Enfocado en los beneficios del territorio, ¿para qué las vamos a fortalecer? Sí, pero esa pregunta no se la han hecho. Y de pronto la respuesta a esa pregunta los puede llevar al problema principal y al objetivo general, pero no se la han hecho. Y por eso es que los fortalecimientos se quedan simplemente fortalecimientos, o sea, la visión de ir más allá de un simple fortalecimiento no se ha identificado. Continúo con lo de los objetivos muy amplios, sí, estaba en lista, objetivos muy amplios, y ahí cuando hablo de amplitud, a un barco sin timón cualquier puerto le sirve, Vamos a los indicadores.
Indicadores, hay 81 indicadores. De 75 ideas de proyectos, hay 81 indicadores. No se identifica un solo indicador de efecto impacto, obvio, por lo que he venido explicándoles. Cada uno de los objetivos generales que acompaña un componente tiene que tener indicadores de impacto. Esos son los que lo traen implícito, y ni tan implícito, lo traen explícito. El indicador de impacto lo trae ahí, pero no hay ni uno solo. Todos son indicadores de productos. Entonces ahí es donde uno se pregunta, si el plan de desarrollo es un plan de desarrollo comunitario, entonces ¿dónde quedan los intereses de la comunidad? Que es allí, en los indicadores de impacto, donde se ven los intereses de la comunidad, que se recogieron de la comunidad. Voy a hablar de las líneas base. Las líneas bases están basadas únicamente en productos. Obviamente tienen que estar basadas únicamente en productos. Entonces vuelvo y digo, y es esa porque como salen tan airosos y con tanto orgullo a cacarear sus cartones, a cacarear que tenemos el mejor plan cuando es un fraude, entonces hay que decirles, hay que llegar, hay que ir más allá. ¿Dónde están los indicadores de impacto? ¿Dónde están las líneas base de todo ese acumulado que se ha hecho? Es que les recuerdo, a la fecha, desde que comenzó presupuesto participativo, a la fecha de 2018, 2005, 2018, llevamos más de 126.000 millones de pesos gastados. De esos 126.000 millones de pesos, más de 18.000 millones de pesos han sido para la movilización del plan. Y es esto lo que tenemos. Aquí no hablamos mucho de los acumulados. Demostremos que tenemos acumulados. Aquí no hemos hablado mucho que estamos sobrediagnosticados. Este tipo de cosa demuestra que no, eso es mentira. Necesitamos diagnósticos reales del territorio. Para hacer líneas bases de producto no conversan con varios procesos a los cuales se les ha invertido durante el año 2005. Le pongo el ejemplo, amigo Hamilton. Usted me va a decir, por ejemplo, que en un proceso de fortalecimiento, pero pues, es que vuelvo y digo, todos están enfocados a los productos. Línea base, proceso de fortalecimiento, línea base 43, meta 90. Vuelvo y digo, ¿para qué? ¿Dónde está el impacto de esos fortalecimientos? ¿Dónde está el impacto? Cuando nosotros tengamos impactos bien identificados, una herramienta de evaluación participativa. Ojo, no es que me va a evaluar el mismo que contrató, ni va a evaluar la administración. Tiene que ser evaluado por toda la población involucrada y por la población objetivo. Cuando nosotros tengamos esa herramienta, que hemos tenido el dinero y que existe las nuevas tecnologías, la cuarta, estamos hablando de la cuarta revolución. Bueno, ahí sí salgamos airosos, con pecho muy erguido a decir, somos los mejores. De resto, por favor, es mejor que guarden, se recaten un poco. Tenemos acá, ya que hay cifras muy bajas, no hay imagínense. Ahí es donde uno dice, ¿con quién recogieron el diagnóstico? Ya es cuando yo digo ahora, las líneas bases no conversan con lo que hay en el diagnóstico y tendrían que conversar. Entonces usted se encuentra aquí, le pongo un ejemplito, pequeñito, un ejemplo que se le ha invertido más de 18.000 millones de pesos en los últimos 12 años. Recreo Deporte, tiene líneas base en 0. Por favor.
Entonces yo digo, ¿con quién entonces levantaron estos diagnósticos? Si fueron donde los operadores, y más que todo cuando los operadores son del territorio. Cultura tiene líneas base en cero. Entonces, ¿con quién? 2 años, ojo, 2 años actualizando el plan. Y créame que todo esto es para que se tapen la cara de la vergüenza. Eso es toda vergüenza. Sigo entonces por acá con las fuentes de información. Fuentes de información tenemos, y aquí es donde es muy importante, y lo hemos dicho reiteradas veces, aquí necesitamos un sistema de información urgente, porque ya eso, con todo ese acumulado, es que son 26 años de experiencia. 126.000 millones de pesos gastados y no tenemos un sistema de información. No perdimos la oportunidad que tuvimos con los movilizadores y la herramienta que se hizo para que ellos aplicaran. Para montarla en una plataforma, ajustarla de acuerdo a las necesidades y problemáticas de cada sector, la montáramos una plataforma que fuera participativa. No sé si ustedes han hecho cursos virtuales. Yo he hecho varios cursos virtuales en el SENA y ellos tienen una plataforma que se llama el Blackboard y es totalmente accesible, asequible y de fácil accesibilidad para todos los estudiantes. Hasta chatea uno con los otros compañeros. Aquí en estos territorios que nos damos ese ímpetu de ser los mejores porque no hemos podido dar ese paso. No les interesa, no saben, no ha habido dinero, no sé. Tenemos del plan cultural, tenemos dos fuentes, dos informaciones sacadas del plan cultural 2011. 2011. Sí, pues yo que he estado tan metido dentro del tema de la cultura, aunque yo no soy consejero pues allí, pero me muevo mucho en esa línea. Claro, cuando uno consulta el plan estratégico, lo que hacen es introducir, o sea, copiar y pegar el plan de desarrollo cultural 2011-2020, el plan de desarrollo cultural de la Comuna 6. Y simplemente dicen, no, como ya hicieron el diagnóstico, pues ni siquiera le hacen una evaluación, ni una revisión, ni una relectura, nada, simplemente lo ponen allí como justificación, incluso el mismo objetivo, ¿cierto? Como la misma descripción del componente. Entonces uno dice, bueno, entonces que no se hizo nada en cultura durante la revisión del plan. Realmente no se hizo nada. Entonces, vuelvo y le repito, estoy hablando acá de las fuentes de información que tomaron para sacar los indicadores que fueron 81, que son 81. Entonces, tenemos 2 del Plan Cultural 2011, tenemos 7 indicadores tomados de encuesta calidad de vida 2015, tenemos 14 indicadores tomados de los informes de gestión de Sumer, 14 indicadores, tenemos un indicador tomado del Plan de Desarrollo Municipal, tenemos un indicador del informe de gestión de la Mesa de Derechos Humanos, que de hecho dentro del plan de inversión o el plurianual de esta línea hay un proyecto muy interesante que es la resocialización de muchachos que están en el conflicto. Vamos a ver si somos capaces. O está ahí como decoración. A mí me gustaría saber. Bueno, hay una fuente tomada de la Secretaría de Educación, informe de infraestructura educativa último cuatrienio. Hay 3 fuentes de la Alcaldía de Medellín y ojo a esta perla, que vuelvo y repito, 2 años planeando, actualizando, decidiendo la ruta. Hay 54 indicadores sin fuente de información. Vale, guste a saber cómo hicieron. Más de la mitad de esos 81 indicadores están sin información. Sin fuente de información. Gracias por tu corrección, Hamilton, que de pronto me demandan.
Voy a hablar de las metas. Las metas obviamente están basadas en productos. Arrancan de productos para cumplir con unos productos. O sea que aquí se ven identificadas las necesidades de los contratistas, no del territorio. Es las necesidades de contratistas. Es las necesidades de los contratistas. Y lo que vos decías ahora, no se entiende cómo se calculan las cantidades. ¿Qué ecuación utilizan para llegar a esas metas que se ponen numéricas? ¿De dónde sacan esas cantidades? Yo me imagino un tipo allá tomándose un tinto, pongámosle a estos tales. Así, más o menos. Y para hablar de la inversión en solo la movilización a 2018, solo la movilización, para que nos salgan con este vergonzoso plan, ha sido de 18.962 millones de pesos. El plan de 2006-2015 nos gastamos 115.000 millones de pesos para lavarnos las manos y arrancar de cero, porque no hubo una evaluación y por ende tampoco hubo de dónde agarrar. Para decir, tomamos como referente la evaluación del plan de desarrollo 2006-2015, que es que una evaluación es también un diagnóstico. Exacto, lo que se hizo, lo que no se logró y lo que queda pendiente. Y para el plan 2017-2027 se tiene pensado una inversión de 497.000 millones de pesos. Hágame el favor, 3 veces más. Ya los 2 primeros años se pelaron en ese indicador. Se pelaron ese indicador ya. Entonces, ¿de dónde sacan esas cifras? Solamente hacen un desglose de las fuentes financieras en el 2017, que nombran el presupuesto participativo, la de gestión y la de internacional. Esas 3 fuentes. Pero todo se limitó, fue al presupuesto participativo. Yo creo que ya. Yo creo que sí, va a ver cerrando ahí. Yo creo que incluso queda faltando pues bastante. Lo que nos hace Jorge acá es como picarnos un poquito más porque se vuelven incluso mucho más interesantes estos temas, porque por ejemplo, para solamente un diagnóstico yo tengo que tener varias lecturas, ¿cierto? Entonces, claro, varias fuentes de información. Entonces, ¿qué digo yo? Voy a decir cualquiera, el DANE, la alcaldía, una organización, un profesional, un investigador, etcétera, y todo es acumulado y integrado, pues me da una visión, digamos, más integral de esa problemática o ese fenómeno social. Entonces, lo que ve uno acá es como una relajación de toda la disciplina y la rigurosidad que debería tener un plan como este. Es que estamos hablando de la planeación del territorio a 10 años, no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando, pues, me perdonan la comparación, pues, de un trabajo de colegio, pues, estamos hablando de la vida real, ¿cierto? Claro, de la transformación territorial del día a día, del ser, que es, por ejemplo, ocurre mucho y es una visión muy recurrente también en la administración y en los compañeros, pues, de esos espacios de representación, que cuando se habla de impacto, inmediatamente en su mente se imaginan cifras. Por ejemplo, entonces, esa actividad, ¿qué impacto tuvo? No, fueron 500 personas. ¿Sí me entienden? Entonces piensan que el teatro lleno es el impacto, cuando realmente el impacto está en la transformación de la vida, la transformación estructural del ser, la transformación estructural del territorio. Y eso es precisamente lo que Jorge nos dice acá. Aquí lo que estamos hablando es de indicadores de producto, no indicadores de impacto, de verdadero impacto, de cómo se transforma el ser. Yo no lo voy a dejar hablar más, porque ustedes nos quedan aquí hasta las 8. Solamente les voy a hacer la invitación, pues, para que sigamos conversando del tema. En el transcurso de la semana les vamos a, digamos, a manifestar qué tema vamos a elegir. Queremos contar con las opiniones o sugerencias de ustedes que vengan, como ya se lo dijimos al principio del programa, que vengan, propongan temas, sean ustedes los mismos panelistas, nos inviten o nosotros seamos los simples espectadores.
Entonces, bueno, esto volvió a quedar en puntos suspensivos, pero queremos entonces hacerle pues como una invitación muy cordial a los ediles de la Junta Administradora Local, a los demás consejeros comunales de planeación, a los compañeros de Sumer, a los profesionales que tuvieron que ver con todo este tema de la planeación, no solamente de este instrumento reciente, sino de todos los instrumentos y procesos históricos de la comuna, en tanto la planeación, de aquellos líderes de organizaciones y barriales y comunales que también tuvieron parte en ella, de gente, de cualquier cantidad de gente que también tuvo que ver en esos procesos, que vengan y nos cuenten su cuento, ¿cierto? Entonces, a mí me encantaría saber por qué, y lo reitero, y pues puede sonar gracioso, pero yo quiero saber cómo clasifican, o sea, qué instrumento utilizaron para clasificar este plan como el mejor de Medellín. Pues yo sé que uno tiene un apego a lo que uno tiene cerca, ¿cierto? Pero ¿qué me hace decir que este es el mejor plan de desarrollo de la ciudad? Entonces, pues nada, aquí los dejamos. Nos, eh, un momentico. Espera, yo me despido y se despide usted entonces, que me enredó. Les vamos dejando entonces la invitación para la próxima semana en Debates Comunas 6, el territorio en contexto. Quedamos pendientes entonces y aquí abiertos a todas las sugerencias que nos puedan hacer llegar por la página de Facebook. Le agradecemos a todos los que nos han visto, incluido a Freddy Serna que se acaba de conectar, maestro Freddy Serna. Y bueno, les doy la palabra a ustedes también para que cierren y se despidan. No, pues sin antes agradecer a todos aquellos que nos ven, a invitarlos a que estemos atentos y activos en el tema de la planeación, pero no se nos puede olvidar que estamos en mayo, mes de las madres, que el próximo fin de semana, bueno, sí, también año electoral, pero estamos en el mes de las madres, que el próximo fin de semana será el día sábado dedicado a las madres que ya no están con nosotros, el día domingo a las que aún están en casita haciendo nuestro diario vivir, entonces también es como para todas ellas nuestro reconocimiento, nuestro cariño, nuestra gratitud, pero también una invitación a que ese día de celebración de madres lo vivamos en paz. Esa es la fecha que más se disparan los accidentes, los problemas, los homicidios. Entonces, que reivindiquemos ese hecho de tener nuestras mamás en casa con un día en paz y en celebración. No, y como decía Hamilton, la invitación es para que vengan diferentes actores acá, incluyendo la oficina de la dirección de planeación, porque ellos también le dieron un visto bueno a este plan y es preocupante, pues me deja como el interrogante de lo profesional de esta entidad o de los profesionales que le dieron el visto bueno a dicho plan. Y vuelvo y le digo, no es la verdad absoluta. De pronto habrán otras teorías y sería muy bueno escucharlas. Vengan, aquí están invitadas o comunales, invitada Junta Administradora Local, la Administración Municipal, el CCP, y nos cuentan ustedes qué van de ello. Sí, y la comunidad en general. Claro, aquí cabe cualquier tipo de tema, cualquier tipo de persona, aquí no hay vetos. Aquí esto es abierto para la comunidad. Y la tarea, la responsabilidad que les espera el Consejo Comunal o que adquirieron desde que se montaron allí, desde que adquirieron, es mirar y no tomen esto como una crítica destructiva, no. Como un ataque. Como un ataque. Esto es para que ustedes lo cojan y se replanteen lo que está pasando, lo que la gente está mirando. Yo no tengo, ni los muchachos necesitamos de un recurso para poder salir a poner nuestras quejas al público. No, porque afortunadamente accedemos a los medios de comunicación alternativos y libres. Entonces, tomen esto como una alerta que les está dando la veeduría, que les está dando varios ciudadanos. Por favor, no las pasen por alto. Nos espera un trecho muy alto en lo que es la planeación, unos compromisos muy importantes para transformación de la comunidad. Es importante que empecemos a mirar desde ese punto de vista. Bueno, muchas gracias a los invitados, a Joana, que estuvo acá detrás de cámaras y en todo el manejo tecnológico de la plataforma, a Andrea, que estuvo por aquí escuchándonos un rato, a César Callejas y al compañero John Mejía, que acaba de llegar
apenas, bienvenido. Muchas gracias, esto fue Debates Comunas 6, el territorio en contexto.